Esta es la palabra que tenemos para reflexionar en este día y está en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, en los versículos 9 al 11. Es decir, dos versículos. Sobre estos estaremos meditando en este día para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y para bendición de cada uno de nosotros que prestamos oído y atención a su palabra. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Vaya manera de esta exposición que el apóstol Pablo está haciendo. Recordemos que él está compareciendo ante Agripa, el rey Agripa, y lo que Pablo está haciendo es presentando defensa. Entonces, él ha venido por partes con argumentos muy sólidos que tienen que ver con este cambio radical en la vida, ¿verdad? De él como hombre perseguidor, pero también como hombre transformado. Aquí llama mucho la atención, ¿verdad? La manera como el apóstol está recurriendo a su forma de pensar. No es elegante, ¿verdad? No es hermoso, halagador lo que el apóstol está narrando. Son cosas, honestamente, desastrosas, ¿verdad? Desacertadas en la vida, pero cobran un valor inminente, ¿verdad? Ahora que todo ese tipo de pensamiento, esa forma de ver la vida se ha transformado. Entonces, cuando Jesús viene a nuestras vidas, podemos sacar todos nuestros trapos de inmundicia, pero diciéndole al mundo, a la gente: miren, esto era, pero esto soy, por la gracia de Dios. Y honestamente, nunca, ¿verdad?, podremos alcanzar ese índice de satisfacción, ¿verdad?, de aceptación hacia otras personas. Pero, como decía uno de mis maestros, ¿verdad?, de enseñanza en mis primeros pasos, él decía: honestamente, ahora que soy cristiano, no soy lo que debiera ser. Pero él se enfocaba en este punto, ¿verdad? Gracias a Dios, no soy lo que debiera ser, pero le doy gracias a Dios porque ya no soy lo que era antes. Llama poderosamente la atención esta forma de interpretación personal, ¿verdad? Eso es algo muy delicado cuando nos fundamentamos en gran manera en nuestra forma de pensar. Hemos dicho en reiteradas ocasiones, ¿verdad?, que el patrón de conducta debe ser la Biblia en todos los ángulos, ¿verdad?, en toda la cosmovisión, ¿verdad?, en todo aspecto, ¿verdad? La Biblia debe ser el patrón, ¿verdad? Debe ser el conjunto de reglas que rigen no solamente nuestras acciones, pero que rigen también nuestro pensamiento. De eso se trata, ¿verdad? El vivir la vida cristiana tiene mucho que ver con implantar la palabra como norma de conducta, como regla, ¿verdad?, para poder tener una aceptación primeramente ante Dios y en segundo lugar, ¿verdad?, ante los que nos rodean. La Biblia nos habla, ¿verdad?, de que hay un factor de lucha, un factor de oposición, ¿verdad?, en este mundo, ¿verdad? Y es alguien que la Biblia lo llama también como el Dios de este siglo, ¿verdad? Y este Dios, ese Dios, ¿verdad?, al que se refiere,
pues tenemos esta lectura en 2 Corintios 4, del 4 al 16, y yo quisiera compartirla para que tenga un poquito más de sentido, ¿verdad? La exposición, que esperamos que sea breve, ¿verdad? Para que podamos prestar, ¿verdad?, una mayor aceptación. 2 capítulo 2, en los versículos, no, 2 capítulo 4, ¿verdad? En los versículos del 4 al 6. Eso es, 2 del 4 al 6. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, debemos estar altamente agradecidos con el Señor, porque este ha sido un paso muy importante, ¿verdad? Un paso muy importante que se ha dado en nuestra vida. Es ese proceso de la transformación. No solamente se transforma el corazón, pero también se transforma el pensamiento. Y en este sentido, pues, le damos toda la gloria a Dios, porque igual que como el apóstol Pablo, muchos de nosotros vivíamos nuestras vidas equivocadas, nuestras vidas erradas totalmente. Pero dice el apóstol Pablo, yo ciertamente había creído mi deber, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Está bien. Tú y yo podemos hacer muchas cosas por el nombre de Jesucristo, pero el peligro y el riesgo que se corre es cuando estas cosas van en contra del nombre del Señor Jesucristo. Recordemos que la palabra de Dios habla de aquellos gestos como de dar un vaso de agua a uno de sus hijos. Jesús dice, cualquiera que dé un vaso de agua a uno de estos mis pequeños, a mí me lo ha dado. Pero también es importante pensar que todo aquello que podamos recibir, ¿verdad? Yo no sé qué situación estás pasando tú, si estás sufriendo el asedio, la oposición de los adversarios, pero quiero decirte, ¿verdad? De repente mis palabras serán muy sencillas, pero debes tener paciencia, debo tener paciencia, ¿verdad? Porque llegará el momento en que todas esas cosas incorrectas que se hacen contra nosotros, pues hay que entender, ¿verdad?, con toda la sabiduría, que son cosas que se hacen contra Dios. Yo quiero finalizar, ¿verdad?, contando un breve testimonio, ¿verdad?, de lo que fue mi vida antes de conocer al Señor Jesucristo. Estamos chequeando aquí el tiempo, ¿verdad?, para no extendernos mucho. Yo era un estudiante, ¿verdad?, más o menos de unos 16 años. Yo conocí al Señor cuando tenía 19 años, pero teniendo 16 años, saliendo de mis estudios, de mi centro, de mi colegio por la noche, estudié de noche, yo frecuentaba un lugar donde hacían campañas evangelísticas y yo iba a esas campañas, pero eran predicadores que venían del exterior, pero yo iba a burlarme. Y en cierta ocasión, pues yo llegué a una pulpería y todavía arrastrando aquella burla contra los evangélicos, contra los que predicaban a Jesucristo. Yo no sabía honestamente que al burlarme de ellos me estaba burlando del Señor Jesucristo. Y ¿sabes qué? Salió un señor que era el dueño de ese negocio y me dijo, ¿por qué te burlas de las cosas de Dios? Y yo muy fanfarrón le dije, y es que yo estoy con usted. Yo no estoy burlándome de ustedes, es un asunto muy personal, es mi gusto. Habían pasado unos minutos y yo tenía que subir a una segunda planta donde vivía y en una puerta, en un lugar muy oscuro, aquel hombre estaba esperándome. Y quiero compartir esto, ¿verdad?, con todo el respeto
¿verdad? En honor a la verdad y en honor al Señor Jesucristo. El hombre tenía lista un arma y me la puso en mi sien derecha. Era la primera ocasión que a mí se me colocaba un revólver. Solo fueron dos en mi vida, ¿verdad? Pero fue la primera vez. Y yo, lleno de impotencia, me animaba a decirle a aquel hombre, jálele. Pero al mismo tiempo yo reflexionaba para mí. ¿Y qué tal que este hombre jale el gatillo? No tardó mucho tiempo cuando yo llegué a la conclusión que lo que estaba pasando ahí es que Dios estaba reprendiéndome, Dios estaba enfrentándome, estaba confrontándome, porque mi burla no era contra los predicadores, contra los directores, contra todos los hermanos que ahí predicaban. Yo estaba metiéndome a un lío muy serio, ¿verdad? Y gracias al Señor, con el paso de algunos años fui comprendiendo que Dios es más un Dios de amor que un Dios de destrucción, que Dios no quiere nuestra pérdida total, Dios quiere nuestro rescate total, Él quiere darnos vida y vida eterna y vida en abundancia. Solo necesité que transcurrieran 3 años más y por fin logré entender que Dios estaba llamándome a sus caminos. Así que si bajo tu cuidado hay personas que sirven a Dios y de alguna manera tú estás actuando en contra de ellos, piensa que no es contra ellos, es contra Dios. Y tarde o temprano Dios se manifiesta y confronta a su oposición. Hermano, ¿eres tú también alguno de esos que está sufriendo? Pues no es fácil decirlo, pero debes tener paciencia y esperar la justicia de Dios. Dios va a cobrar toda injusticia y dará su recompensa. Bendecimos el nombre de Dios porque ahora que el apóstol Pablo está narrando esta escena tan escalofriante, lo está haciendo como parte de sus argumentos de defensa de la transformación que Cristo Jesús ha hecho en sus vidas. El Dios que transforma es un Dios celoso, es un Dios que no quiere nuestra destrucción, al contrario, quiere llenarnos de vida por la eternidad. Tú puedes venir a Él en esta ocasión y encontrarás la promesa eterna de la vida en Jesús. Nos vemos pronto. Que Dios nos bendiga.